Con una pierna y una mano destrozada no podía huir, así que simplemente me dejé llevar, sintiendo el ardor de la tierra y las rocas entrando en mis numerosas heridas. Las que más dolían eran las del rostro y donde Clef me inyectó. Yo suponía que eso era alguna clase de somnífero o tranquilizante, uno bastante efectivo pues normalmente no hacen efecto enseguida, pero el que me inyectó me estaba haciendo algo extraño en la piel. En esa zona se puso de un color negro similar al de la piel de Isaac, y cada vez que algo entran en contacto ahí duele como el demonio. No estoy seguro cuánto tiempo me arrastró Lucas, apenas si podía pensar con el horrible dolor que sufría, solo sabía que me internaba más y más en el laberinto, hasta estar en un punto que era una especie de callejón sin salida muy grande. En ese lugar habían dos sillas, una era unas sillas similares a las de pena de muerte, y la otra tenía distintos sitios donde habían clavos. Entre las dos sillas había una pequeña mesa de madera. Entonces pregunté: ¿cómo sabías que había estas cosas en el laberinto? Clef me dijo que estaban aquí, además, ya las había usado. Clef te lo mostró, pero si él no ha salido de su cuarto de aislamiento desde 2019. ¿En serio? Creí que Clef era un trabajador, no un internado, siempre lo he visto fuera. Su respuesta me impactó, entonces hice otra pregunta: ¿tú también has salido del manicomio? He estado afuera muchas más veces que adentro, y todo con un simple pago mensual a Clef. Antes de hacer otra pregunta, Lucas tomó mi mano y acomodó mis huesos. Tras un crujido y un grito de dolor, entonces le pregunté: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué necesitas mover las cartas con esa mano? Su respuesta me pareció curiosa, como que mover las cartas. Verás. Dijo con una voz extraña, como intentando emular el acento de algún dealer de casino lujoso. Soy un fan de los juegos de azar y los casinos, me encanta la emoción de que en cualquier momento puedo ganar o perder, que no importa nada, solo el azar decidirá quién gana, pero las apuestas de dinero se me hacen muy patéticas, son más emocionantes cuando son de vida o muerte. ¿Ves estas sillas? Si alguno de nosotros pierde este juego, morirá. Dijo antes de sacar una baraja inglesa entre sus ropas, asentó las cartas en la mesa y luego tomó un cuchillo con el cual liberó su brazo amarrado, tomó mi cuerpo y lo asentó en la silla con clavos, acomodó mi mano intacta, que era la izquierda, en una especie de trampa para osos sin dientes, el cual estaba conectado a un cinturón metálico con clavos que le sobresalían, unidos por una especie de pinza pequeña. El cinturón se contaba con un casco, que en el centro poseía un gran clavo. Luego puso un guante de cuero, se parecía al de Freddy Krueger, pues tenían una serie de cuchillas en los dedos, pero no eran como los de Freddy. Estas cuchillas estaban en el inicio de los dedos y apuntaban hacia abajo. Sin pensarlo pregunté: ¿por qué me pones esto? Son tus fichas, inician desde la mano a la cabeza, primero tienes tus dedos, puedes aportar las primeras partidas 5 fichas, cuando las pierdas, esas cuchillas bajarán y te cortarán los dedos, pero si quieres más emoción, puedes dejar de apostar dedos y seguir con tu brazo, podrás apostar esos 35 clavos cerca de tu brazo, cuando pierdas, esos clavos penetrarán tus músculos y huesos. Si pierdes esas 35 fichas, tienes un último clavo en la cabeza, el cual te matará inmediatamente. Antes de que lo digas, yo también estaré en peligro, también tengo el guante pero no los clavos, yo tengo la silla eléctrica, lo que yo apostaré serán voltios, con un máximo de 2000 voltios, cada uno de tus clavos es 55.55 voltios para mí, cada vez que pierda recibiré una descarga igual a tu apuesta de clavos, pero los voltios se irán sumando, o sea, si ya habías ganado antes, los voltios de esa victoria se aumentan a las siguientes victorias cuales me matarán. Me sorprendió la tranquilidad con la que Lucas decía las formas de apuestas, lo trataba como un simple juego. Lucas por su cuenta se puso el guante, y se sentó en la silla eléctrica, colocó su casco que posiblemente le dé la muerte, tomó las cartas, y las puso en un aparato similar a un repartidor de cartas, pero estaba hecho de metal oxidado y se notaba que estaba en un muy mal estado. Entonces empezó el juego, Blackjack. Por si no conoces el juego, Blackjack es un juego que se juega mucho en los casinos, casi al mismo nivel que el póker. En este juego te dan dos cartas, una boca abajo y una boca arriba, vas tomando cartas, hasta que los valores de las cartas acumularan 21 puntos, si te pasas o no tienes 21 puntos al final del juego pierdes, si ninguno de los jugadores tiene menos de 21 puntos, gana el que está más cerca de los 21 puntos, pero este juego era extraño, normalmente no se juega de a dos los jugadores, el dealer tiene el control de las cartas y el dinero, los jugadores intentan usar las cartas para exprimir hasta la última ficha del dealer. El juego es todo
todos contra el dealer, pero en este juego es solo Lucas y yo, cada uno intentando matarse, no se puede jugar de a dos, pues hay jugadas que solo los jugadores o los dealers pueden hacer. Le pregunté las reglas a Lucas. Las reglas, pues era obvio que no eran las mismas del blackjack normal. Bueno, tu pregunta tiene sentido, era obvio que no es un blackjack normal, u 11, dependiendo de tu decisión, el 10, el joto-jack, la cuina o reina, y el king o rey vale el 10, si tienes el así una carta con valor de 10 haces un blackjack y ganas automáticamente, pero no hay dealer, solo somos jugadores los dos, ambos podemos hacer seguro y dobles, por si no sabes hacer esas jugadas, si uno de los dos obtiene un as como carta inicial boca arriba, podemos hacer otra apuesta igual a la mitad de la apuesta de esa ronda. Si el que tiene las saca una de las cartas con valor de 10, te darían el doble de esa cantidad, o sea, no importa si ganas o pierdes, pero si saca otra carta, como un 10 exacto otro número, pierdes esa pequeña apuesta, pero en este juego, si ganas el seguro, la ronda se reinicia, pero si lo pierdes, inmediatamente sufrirás los clavos o los dos pierda, y si pierde, recibirá su apuesta ya hecha. Por cierto, si pierde el seguro, el oponente automáticamente gana, pues se ignora su carta boca abajo y se toma la jugada como blackjack. Los dobles solo se hacen si tus dos cartas iniciales son del mismo valor, se voltean y se separan, haciendo otra apuesta igual al de la apuesta hecha. Esas cartas serán independientes si te entregaron unas dos cartas, una para cada apuesta. Es la única jugada en la que todas tus cartas están boca arriba. Si haces un blackjack en un doble, no se considera blackjack, solo 21, puede que una de las apuestas gane y la otra pierda, es la única manera de que los dos recibamos daño en una ronda. Y por último, como no hay dealer, este juego es por turnos, si decides tomar una carta, la obtendrás y yo decidiré si tomar una carta o no. Si saltamos de manera seguida, la ronda acaba y veremos quién gana, y también la apuesta de la siguiente ronda, te dejaré decidir la apuesta de esta ronda. Eso es todo, ahora, a jugar. Entonces ha puesto mi dedo meñique, de repente, el repartidor se activó por arte de magia, el guante se apretó hasta casi evitar que circulara la sangre en mi mano, aunque no lo podía ver, estaba seguro que mi mano tenía un fuerte color morado. Creo que el guante de Lucas también se apretó, pues mostró una cara de incomodidad. La máquina nos dio, o debería decir, nos aventó las cartas. La carta boca arriba era un as de tréboles. Pensé en hacer un seguro, pero me arrepentí. En el blackjack normal, solo perderías unas monedas sin balos, pero mi apuesta no es una estúpida moneda, no arriesgaré otro de mis dedos. Mire mis cartas, la boca abajo era un king de naipes, la boca arriba era un 2 de corazones, un total de 12 puntos, esto es bueno, solo 3 cartas pueden hacerme perder. Entonces dije, dame otra, la máquina aventó otra carta, un 8 de diamantes, tengo 20 puntos, esto es muy bueno, pasó el turno de Lucas, entonces pidió, y lo peor pudo salir, un maldito jack de corazones, fue un puto blackjack, mi cobardía me condenó, si hubiera hecho el seguro, hubiera salvado mi meñique. Mire con horror como la cuchilla de mi guante se alzó. Lucas rió de manera desenfrenada, entonces una explosión de sangre se desprendió de mi dedo, di un grito de dolor y agonía, mi dedo, mi puto dedo, eran las únicas palabras que salieron de mis labios, mientras me retorcía en un intento de escapar. No quería seguir jugando, solo quería escapar, pero el cinturón metálico me lo impidió, solo podía quedarme sentado. Ese fue el dolor más fuerte que había sentido, puede que ya hubiera sufrido muchos dolores en menos de 24 horas en ese infierno, pero ninguno es comparable con perder un dedo, mientras lágrimas salían de mi rostro y la sangre chorraba de mi dedo. Sorprendentemente, Lucas decidió saltarse sus dedos y seguir con los voltios. Apostó un voltio, eso fue raro, 55.55 voltios. Entonces, ¿qué me quitarían con un voltio? El repartido dio las cartas. Lucas tenía un 9 de corazones, yo tenía un 8 de tréboles boca abajo y unas de naipes boca arriba, tenía un ser 9 o 19, tomé otra carta, un 8 de 27, obviamente hice que el as sea 1, ahora solo tenía un 17, turno de Lucas, él tomó carta, una cuima de corazones, él tenía 19 puntos, a menos que su otra carta sea un 1 o 2, yo perdería, luego paso, yo también pasé y acabó la ronda. Sonreí maliciosamente cuando vi que la carta boca abajo era un 3 de tréboles, tenía 22 puntos, yo había ganado. Un pequeño chispazo se escuchó, Lucas había sido un puto cobarde, un voltio apenas es capaz de lastimar, como yo gané, podía decidir la apuesta, fue mi dedo anular, la máquina nos dio las cartas,
cartas, Lucas tenía unas de diamantes, mis cartas eran un 5 de tréboles y una cuina de naipes, sin pensarlo hice un seguro, gracias a Dios lo hice, la siguiente carta fue el jack de corazones, la ronda se reinició, la carta de Lucas era el 7 de tréboles, yo tenía el 9 de naipes y el 10 de corazones, Lucas tomó carta, entonces tomé carta, fue el puto 6 de diamantes, tenía 25, y Lucas solo tenía 13, con las cartas 4 de naipes, 7 de tréboles y 2 de diamantes, si no hubiera tomado, hubiera ganado, me levanté y empecé a jalar mi brazo en un intento de escapar, no quería volver a sentir ese insoportable dolor, puede ver cómo la cuchilla bajaba poco a poco, primero atravesando mi pellejo, y rápidamente tocando el hueso, el dolor hizo que me retorciera más del dolor, lo cual hizo que el hueso se destrozara más rápido, horribles crujidos penetraron en lo más profundo de mis oídos, entonces llegó hasta abajo del dedo, el cual se desprendió antes de que la navaja lo cortara por completo, el corte fue lento y doloroso, es como si mientras más me mueva, más lento bajan las cuchillas, haciendo el proceso más doloroso de lo que ya es, me resigné a no escapar, y continuar el juego hasta que uno de los dos muera. Lucas hizo la apuesta, un maldito voltio, no cabe duda de que Lucas es un puto cobarde, yo estaba arriesgando mis dedos para jugar y un jodido chispazo, la máquina entregó las cartas, tenía el king de naipes boca abajo y el 2 de tréboles, y Lucas tenía el jack de corazones, yo tomé carta, fue el 5 de diamantes, Lucas saltó turno, volví a Tomás, el as de corazones, Lucas saltó otra vez, me arriesgué y tomé una última vez, el 3 de naipes, tuve mucha suerte, había acumulado 21 puntos, Lucas pasó turno y yo también, tenía una enorme sonrisa en el rostro, la cual se desvaneció al ver las cartas de Lucas, as de naipes y jack de corazones, aunque ambos teníamos 21 puntos, en el blackjack no se toma el jack y un as como 21 puntos, solo como blackjack, una jugada que le gana todo, al perder, pensé que la garra bajaría unos cuantos milímetros, pero no hizo eso, la garra de él, entonces la garra se metió entre la piel y la uña, haciendo que un chorrito de sangre saliera disparado, entonces, poco a poco fue haciéndose paso hasta la cutícula, causando un gran ardor, entonces la garra se levantó en un movimiento rápido, el dolor de perder una uña no es tan fuerte como perder un dedo, pero fue capaz de romper mi resistencia, y empezar a llorar, aunque lágrimas ya escurrían de mis ojos, no era llanto, ahora sí era llanto genuino, el dolor que sentía en mi mano era simplote insoportable, no podía soportarlo, más, la valentía que tuve por poder ganar se desvaneció, ya no era un duelo a muerte, era el cazador asesinando a la presa, y lamentablemente, yo era la presa vulnerable, no era capaz de seguir jugando, solo quería escapar, pero estaba obligado a jugar, Lucas apostó 52.55 voltios, entonces la máquina entregó las cartas, Lucas tenía el 9 de corazones, y yo tenía el 3 de naipes boca abajo, pero no estaba concentrado en el juego, el dolor no me permitía pensar, es por eso que tomé la peor decisión, me salté la fase de dedos, y empecé a apostar clavos, Lucas tomó carta, el 6 de naipes, yo no reaccioné, solo me quedé sollozando, apoyando mi cabeza sobre mi brazo, Lucas tomó esto como pasar, y tomó otra carta, no distinguí qué carta era, solo vi con dificultad el número 2, seguí sin decir palabra, lo que Lucas tomó como pasar, Lucas también pasó, mis 10 puntos fueron miserables contra los 20 puntos que tenía Lucas con el 9 de corazones, 6 de naipes, 2 de tréboles y 3 de diamantes, ni siquiera me fijé que había perdido, hasta que repentinamente un clavo atravesó el centro de mi mano, un horrible grito de dolor salió de mi boca, si perder dedos era insoportable, eso fue lo peor, el clavo destrozó por completo los huesos y músculos de mi mano, ya no sentía nada excepto dolor, pero el clavo, al final terminaría muriendo, por más sufrimiento que sienta, no puedo pasármela llorando si quiero vivir, Lucas apostó 1200 voltios, claramente quería matarme rápido al ver mis malas jugadas, esos son 22 clavos para mí, la máquina entregó las cartas, Lucas tenía el 5 de corazones, mis cartas fueron el 2 de naipes y el 7 de tréboles, me quedé mirando la carta de 7 de tréboles, que era la que estaba boca arriba, era imposible que esa carta estuviera allí, esta carta ya había salido antes, y en las barajas inglesas no se repiten cartas, obviamente le dije. Una sola baraja se gasta rápido, así que metí más de una baraja, creo que son 5 o 7, no lo recuerdo, aparte, nunca saco las cartas que sobran en una partida, creo que hay como 972 cartas de solo sobras, la verdad sobras bastantes, pues casi siempre gano en las primeras rondas. Tengo que admitir que eso me atemorizó un poco, él ya había hecho esto más de una vez, y lo peor, él había ganado de manera seguida todos los juegos, pues con haber perdido él habría muerto, como podría ganar a un jugador invicto de blackjack.
Lucas tomó carta, el 8 de naipes, yo también tomé carta, el 3 de diamantes, Lucas salto turno, tome carta, 9 de tréboles, Lucas salto turno, y yo también, está nervioso, si perdía, posiblemente enloquecería por el enorme dolor de que mi brazo sea destrozado, Lucas levantó su carta boca abajo, la cuina de diamantes, él tenía 23 puntos, yo había ganado, claramente Lucas se horrorizó al saber su destino, al igual que yo, intentó huir, agitó su cuerpo para romper sus ataduras, pero, 1200 voltios quemaron sus órganos, empezó a convulsionarse y a retorcerse en formas grotescas, pero a la vez placenteras de ver, me sentí increíblemente bien al ver que ese hijo de puta sufría, siguió convulsionándose por 10 gloriosos segundos de su sufrimiento, ese fue un gran error de Lucas, ahora solo faltaban 798 voltios, a pos de 3 clavos, 166.65 voltios para Lucas, la máquina entregó las cartas, Lucas tenía el as de diamantes, sin pensar, ya no podía arriesgarme a un blackjack, mis cartas eran el 5 de tréboles, y 5 de naipes, decidí hacer un doble, ahora apostaba 6 clavos, tomé carta para el 5 de naipes, fue el 8 de diamantes, luego tomé para 5 de tréboles, el 2 de naipes, luego salte, Lucas tomó carta, 7 de tréboles, mi seguro se rompió, por suerte, solo recibiría un clavo, y de alguna manera que desconozco, la mitad de un clavo, primero penetró mi muñeca, destrozando el cartílago que unió mi brazo, ya no podía mover los copos dedos que me quedaban, y mi mano empezó a palidecer por la falta de sangre, el agujero era tan grande, que estaba seguro de que, por centímetros se me habría caído la mano, el segundo clavo penetró unos cuantos centímetros en mi piel, descubrí que si una apuesta es menos a un número completo, el clavo solo se enterrará unos centímetros, aunque sean solo unos centímetros, duele como el demonio, ya el 5 de naipes, fue el 7 de corazones, deja igual el 5 de tréboles, cuando le toco a Lucas, tomo carta, 4 de diamantes, luego salto turno, tome carta para el 5 de naipes, fue un jack de corazones, mierda, tenía 23 puntos, fue muy mala idea hacer doble, cuando termine el juego, 3 clavos penetrarían mi brazo, salte turno, Lucas tomo carta, 5 de tréboles, mi turno, tome carta para el 5 de tréboles, fue el 10 de naipes, salte turno, Lucas salto turno, otra vez era mi turno, no estaba seguro de tomar carta, 17 puntos es bueno, pero, podría ser mejor, con un 4 sería mejor, me arriesgué y tomé carta, 3 de tréboles, 20 puntos, salte turno, Lucas también salto turno, entonces se revelaron las cartas, Lucas tenía un 2 de naipes, tenía 19 puntos, por poco y hubiera sufrido 6 puntadas en mi brazo, 1368 voltios pasaron por el cuerpo de solo se enteró unos centímetros en mi piel, terminó por atravesarla, luego 2 clavos penetraron mi brazo, el tercero se enteró unos centímetros en mi piel, tenía la ventaja, solo 4 clavos estaban en mi piel, faltaban 32 clavos para mi muerte, mientras que a Lucas solo le faltan 632 voltios para morir, 12 clavos para mí, mi apuesta era obvia, 12 clavos, quería verlo muerto lo antes posible, sentía el más puro odio hacia él por el sufrimiento que me obligó a pasar, la máquina entregó las cartas, Lucas tenía el 10 de naipes, yo tenía el 2 de diamantes y el 9 de tréboles, tome carta, el 5 de naipes, luego Lucas tomó carta, el 3 de diamantes, mi turno de nuevo, fue el 15 de naipes, mierda, tenía 24 puntos, la única manera de no morir era que Lucas también se pasara de 21, pero sabía que él no haría eso, tenía el 9 boca arriba, Lucas contaba 22 puntos en mis cartas escalofriante mirada, Lucas salto turno, y yo también, había perdido, cometí el mismo error de Lucas, me había confiado demasiado, antes de darme cuenta, 11 clavos atravesaron mi piel y uno penetró unos centímetros, mi brazo está roto por las múltiples puntadas, todo mi antebrazo había sido cubierto, ahora Lucas haría la apuesta, 3 clavos, algo raro es que Lucas tomó las cartas ya usadas y las volvió a meter, la máquina entregó las cartas, tenía el 10 de diamantes y la cuina de naipes, eso era tener mucha suerte, un 20 las primeras cartas, Lucas tenía el jack de corazones, salte turno, Lucas también salto, mostramos nuestras cartas, Lucas tenía unas de corazones, un blackjack, Lucas había hecho trampa, puso las cartas de valor de 10 y los asa hasta abajo para que salieran primero, este juego ya no tenía sentido, lo era ver quién tenía la suerte de recibir un blackjack, ya no hay control, solo el repartidor decidirá al ganador, entonces un codo es una de las partes más sensibles en los humanos, pues ahí hay un nervio expuesto, y justo en el nervio fue donde penetró el clavo, fue tan horrible el dolor, que incluso ignoré las otras 2 puntadas, en este punto temía morir desangrado, con todas las heridas en mi cuerpo, era más fácil morir por hemorragia
hemorragia que por el clavo 36, de los cuales solo quedaban 7 clavos. Lucas apostó 277.75, 5 clavos para mí. La máquina entregó las cartas, 15 de naipes y 10 de tréboles. Era obvia mi derrota. Si yo tenía 20, Lucas tendría el blackjack. Pensé en saltar turno, pero se me ocurrió tomar carta, así podría eliminar cartas que podrían beneficiar a Lucas, como los ases. Entonces tomé carta, unas de naipes. Tenía un 21, no era un blackjack, pero es mejor que 20. Lucas pasó turno y yo también. Lucas volteó sus cartas, solo tenía 20 puntos. Había ganado cuerpo de Lucas, ya había aparecido las primeras quemaduras por electricidad. Ahora escogería la apuesta, 4 clavos. La máquina entregó las cartas, tenía 2 ases, uno de tréboles, y otro de diamantes. Tenía un 12, solo un 10 podría salvarme. Si sale otro as, sería la condena. Tome carta, mierda, as de corazones. Aunque me salga un 10, sería 12 o 22, y si sale otro 10, sería un 22. Un número tan bajo no le hace nada a un 20, 21, o blackjack. Acabó la ronda, Lucas tenía el blackjack, perdí, los clavos destruyera todo mi brazo, solo quedaba mi hombre y mi cabeza para morir. Obviamente Lucas solo apostó 55 voltios. La máquina entregó las cartas, tenía un king de corazones y un 10 de diamantes. Lucas tenía el 8 de naipes. Al parecer algunas cartas bajas se colaron entre las cartas de Lucas, podría ser una ventaja. Es muy probable que Lucas tenga un 9, 18 así, pero Lucas tomó carta, un 2 de corazones. Ahora podría tener 21 o 20, esto me atemorizó. Y si tiene 21, ese era el único pensamiento que pasaba por mi mente. ¿Qué podría hacer? Si tomaba carta, era muy probable que sea un 10 y así perder, pero, ¿y si salía el as? Sería un 21, por lo menos podría ser un empate, o, tal vez gane. Esas preguntas me carcomían por dentro. ¿Qué podría hacer? Entonces tomé mi decisión, tomé carta, jack de tréboles. Mi mente se destrozó al ver la carta de mi perdición. Pasé turno y Lucas también. Mire las cartas de Lucas, un 9 de naipes, un jodido 9, solo tenía 19 puntos, pude haber ganada, pero mis inseguridades me condenaron, ya ni siquiera me quedaba un clavo, era medio clavo. Lucas estaría apostando 27.775 todo el tiempo hasta matarme. La siguiente derrota, Lucas apostó lo antes dicho, la máquina entregó las cartas. Lucas, mis ojos empezaron a lagrimar hasta secarse cuando lo vi, as de naipes y 10 de naipes, era blackjack. No podía morir así, no podía morir de esta forma tan patética. Después de todo lo que sufrí, este era mi destino, morir por lo que simplemente es un simple juego. Sentí los ligeros movimientos en mi cabeza, el clavo, cual Thanatos, estaba a punto de darme la muerte. Entonces, no lo mates, es un buen contenedor para Legión. Eso lo dudo, este idiota está muriendo por un simple juego, sería una ofensa para el ser. Si lo matas, Geina te hará pedazos. Tenemos que darle un cuerpo al 13º demonio, el último hijo de Geina. Una vez que tenga su cuerpo, él gritará su nombre a Venus, y nos recompensar con la ascensión. Bueno, Dr. Clef, solo porque tú lo dices. Clef, Lucas estaba comunicándose con Clef de alguna manera, posiblemente había una radio escondida en algún lugar. El clavo en mi cabeza dejó de moverse, Lucas se levantó de su silla, entonces arrancó el último clavo, luego sacó un extraño aparato metálico entre sus ropas. En el centro había un pequeño botón rojo, Lucas presionó el botón, el guante se aflojó, y el cinturón se hizo añicos, como si fuera un cinturón de cuero, pero no me podía levantar, mi pierna aún estaba destrozada. Lucas sacó una pistola y me apuntó. Se me hizo extraña su reacción, qué peligro representaba un hombre casi muerto para que me tuvieran que apuntar con una pistola. Lucas sacó una jeringa con un líquido rojo, luego lo inyectó en la misma zona donde Clef me inyectó el tranquilizante. De repente todas mis heridas se cerraron. Lucas, sin dejar de apuntarme, se acercó al repartidor de cartas, apretó un botón que estaba en la parte trasera, de repente empezó a temblar, y una enorme puerta se alzó desde el suelo de luz artificial. Entonces Lucas gritó: entra al laboratorio, y veremos si podría ser un contenedor del 13º demonio.